1994 ha sido un año inolvidable para el Real Zaragoza, el mejor de su historia. También ha sido el primer año completo de existencia de Equipo, el semanario deportivo aragonés, que se ha convertido en el periódico deportivo regional de mayor difusión en toda España. A lo largo de estos 12 meses, dignos de recordar y de guardar, les hemos ofrecido en centenares de páginas los grandes éxitos del Real Zaragoza. Crónicas, fotografías, entrevistas, comentarios, solo nos faltaban las imágenes, que tras la negociación con Televisión Española y la Federación de Televisiones Autonómicas hemos adquirido para ofrecérselas en estos dos vídeos. Equipo quiere celebrar así con todos sus lectores el inolvidable 94. 1994 fue para el Real Zaragoza su vuelta a la fama, la consolidación definitiva del equipo como alternativa de poder. El asentamiento de la plantilla, el carácter de su entrenador y las inversiones de la sociedad le otorgaron la confianza de una afición que terminó entregándose a esta aventura con un final feliz todavía no concluido. 1994 está servido, con todos los goles conseguidos por el Real Zaragoza. Santiago Aragón abrió el marcador en el minuto 34 de la primera parte en un polémico partido con Juan L. como protagonista. Era el 1-0 en el marcador. El segundo tanto fue obra de Belsué, que recorrió más de 40 metros y fusiló al meta asturiano mediada la segunda parte. Fue un gol extraordinario. José Aurelio Gay cerró la cuenta goleadora tras una inspirada jugada de Snyder Higuera, que demostró dominar el balón con virtuosismo circense. Rubio Valdivieso fue determinante a la hora de beneficiar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Higuera adelantó a los maños en el marcador en el minuto 9, pero el árbitro se encargó con penaltis y expulsiones de que los merengues remontasen y se colocaran con 3-1 de ventaja. Pasado el minuto 90 y en una jugada genial, Higuera puso un nudo en el estómago de la afición madrileña con un tanto difícilmente olvidable. Su gesto de rabia incontenida define gráficamente el calvario que soportó el Zaragoza el 16 de enero de 1994. Un máximo castigo lanzado por Santiago Aragón a 11 minutos del final puso el 0-1 definitivo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El exbarcelonista Unzué fue completamente engañado por el malagueño. La fortuna sonrió a los maños al filo del descanso. Uría, en propia meta, hizo el 1-0 en un servicio de Pardeza a Snyder. El 2-0 lo consiguió Poyet a pase de Nallín tras la reanudación. El último gol de la tarde lo materializó Snyder, en jugada de Belsué por la derecha. El Carlos Belmonte fue gafe para el Real Zaragoza. Aunque el equipo de Víctor Fernández jugó mejor que el manchego, el Albacete consiguió el 2-1 en el minuto 90. Antes, sobrepasada la media hora de juego, José Aurelio Gay conseguía inaugurar el marcador para los aragoneses. Los jugadores del Albacete reclamaron fuera de juego. ...30 años hacía que el Barcelona no encajaba 6 goles en competición oficial. Fue la tarde mágica del Real Zaragoza, con un fútbol agresivo y eficaz ante un campo completamente lleno. Cáceres en el minuto 5 abrió el marcador en una jugada de Higuera y Snyder por la izquierda. Era el primer gol del mundialista argentino. Diez minutos más tarde, Gay conseguía el 2-0 en un servicio de Alberto Belsué. El lateral arranca en posición correcta y deposita el esférico en los pies de Gay.
La Romareda se estremecía de entusiasmo y los jugadores se fundían en un abrazo solidario. El 3-1 lo convertía a 6 minutos del final de la primera parte Juan Eduardo Schneider, que le rompió la cintura a Koeman y elevó el balón por encima de Zubizarreta. La fiesta en la Romareda era completa y Koeman de esa forma conseguía realizar el partido más desilusionante de toda su etapa como jugador del Barcelona. Justo en el minuto 45 el argentino marcaba el 4-1. El balón robado por Poyet lo recibió Pardeza, quien envió el cuero a Schneider. No se podía pedir más en esta primera parte. Ya en la segunda mitad, Higuera colocaba el 5-2 en el marcador. La revancha del 1-6 de la temporada anterior estaba a punto de confirmarse. La mejor jugada de la noche tuvo al extremeño como asistente de lujo. Higuera le rompe la cintura por 2 veces a Zubizarreta y le entrega el balón a Gustavo Poyet, que marca con la pierna derecha. La humillación catalana estaba servida en la Romareda ante 45.000 entregados espectadores. Moisés marcó su primer tanto de la temporada frente al Athletic de Bilbao después de la borrachera de goles de la semana anterior en este mismo escenario, el Estadio Municipal de la Romareda. Higuera, muy atento a la jugada, robó un Balón de Oro que entregó en bandeja al canterano. 1-0 resultado final. No fue rival para el Real Zaragoza el Valladolid, sumido en una profunda crisis. Poyet adelantó a los zaragocistas con un impresionante zurdazo a pase de Moisés. Solana, doblando a Higuera, consiguió el gol de la tranquilidad de los locales a 4 minutos del final. Primer tanto del lateral riojano en esta temporada. Comenzaba a perder gas el Deportivo y a mostrarse como revelación el Real Zaragoza. Nada más iniciada la segunda parte, un córner votado por Higuera significaba el empate a 1 en Riazor. Con este gol de Poyet, los aragoneses le devolvían parcialmente la derrota de la Romareda. Creo que un año inolvidable. Evidentemente, ojalá se repitiera por lo menos igual todos los años, ya que conseguir un título aquí en España es muy difícil y se logró. Y bueno, mantenerse siempre en las posiciones de cabeza, tanto en la final de la temporada anterior como en el principio de esta temporada, es muy importante, ¿no? Una segunda vuelta impresionante con solo 3 derrotas y además cuestionables y un título de Copa. Sí, bueno, final de temporada espléndido. Creo que cuando se habla de que lo principal es el comienzo y el final, nosotros, a pesar de haber tenido un mal comienzo, tuvimos un final que compensó todo lo anterior, ¿no? Y bueno, si encima le sumamos el campeonato de Copa, creo que, bueno, final de temporada espléndido, maravilloso, y creo que disfrutado por todos, sobre todo por la gente, porque hay que reconocer que la euforia de esta ciudad cambió a partir de ahí, ¿no? Goleadas al Barcelona, al Tenerife, al Real Madrid, arrebatarle en la última jornada precisamente el equipo blanco el tercer puesto, el podium de la competición de Liga, algo que al principio de temporada prácticamente no se podía pensar. Sí, no, yo creo que bueno, a pesar de que acá siempre se respetó mucho a los equipos grandes, nos hizo cambiar mucho la mentalidad, ¿no? Al ganarle 6-3 al Barcelona hizo que todos nos diéramos cuenta de que no son invencibles, de que se les puede ganar tanto en casa como fuera. Y bueno, lo seguimos demostrando a raíz de los partidos siguientes, como puede haber sido contra el Madrid, ¿no? Creo que de esos aprendimos mucho para este año, ya que este año ya le ganamos también a los dos. No se le ha dado bien al Real Zaragoza el Oviedo en la Romareda, pero el 13 de marzo los hombres de Antich cayeron por 2-1 en la capital aragonesa. Nallín de esta forma consiguió su primer tanto como zaragocista. Gay, en posición reclamada por los asturianos, estableció el resultado final de 2-1 para los locales.
el Atlético de Madrid al borde del descenso y una alineación de circunstancias, con Cuartero y Roberto Martínez del filial, el Real Zaragoza destrozó al equipo de Jesús Gil en el Vicente Calderón. A los 14 minutos, Snyder conseguía el 0-1. Belsué, en una extraordinaria jugada personal, establecía el 0-2 mediada la segunda mitad. Aragón, de penalti, ampliaba la victoria a 0-3 6 minutos más tarde. El colofón a la goleada al 0-4 llegó con una carambola ejecutada por García San Juan en plena racha de aciertos del Real Zaragoza. No tuvo demasiadas complicaciones el Real Zaragoza frente a los cántabros. Aguado, tras un lanzamiento de esquina, convertía de cabeza el 1-0 a 9 minutos del final del primer tiempo. Ya en la segunda parte, Miguel Pardeza hacía en jugada personal el definitivo 2-0, muy cerca del final del partido. En Tenerife cosechó el Real Zaragoza su goleada más amplia de la temporada. José Aurelio Gay, al filo del descanso, marcaba el 2-1. En la reanudación, Gustavo Poyet empataba a 2 el encuentro, muy cuesta arriba tras la arrancada inicial tinerfeña. El 6-2 de la ida flotaba en el ambiente. El empate a 3 vino como consecuencia de un penalti a Higuera que transformó a Aragón a 5 minutos del final. Después llegaría la reacción local que dejaría en tan solo 2 minutos el marcador en el 5-3 definitivo. Le costó al Real Zaragoza empatar en su propio campo frente al Lleida, equipo que olía ya a segunda división desde el principio. El tanto zaragozano llegó en una larga jugada, nacida en un córner que Gay remató a la red de manera espectacular a pase de Belsué. El partido se disputó a las 12 de la mañana, una hora poco usual para el Real Zaragoza, que no tuvo demasiadas dificultades para conseguir la victoria. Allí consiguió el primer tanto aragonés, evidenciando una excelente técnica individual. Gustavo Poyet estableció el 1-2 final que hundía todavía más a los de Rui Mateos en la tabla y suponía 2 importantes positivos más para el Real Zaragoza. Los equipos modestos no se le dan bien al Real Zaragoza. El logroñés llegaba a la Romareda necesitado de puntos y el equipo aragonés pensaba más en la final de Copa que en la Liga. Un balón que había sido recuperado por Darío Franco le llegó a Higuera y fue el propio jugador argentino quien, sin pensárselo 2 veces, obtuvo el 1-0 en el minuto 8 de la primera parte, que más tarde sería neutralizado por el logroñés. Los cerca de 40.000 aficionados de la Romareda recibieron el gol de Roberto Ríos con sorpresa y angustia. Los verdiblancos forzaban la prórroga y el fantasma de lo ocurrido en el Nou Camp con la eliminación del Fútbol Club Barcelona planeaba sobre el estadio zaragocista. Ya en la prórroga, los aragoneses salieron decididos a conseguir su pase a la final. Belsué puso un balón de oro en la cabeza de Poyet que rompía las ilusiones verdiblancas. La banda derecha, letal, con un inspirado Higuera, fue decisiva en el segundo tanto de la noche. Gay, de cabeza, encarrilaba una difícil eliminatoria ante un segunda división. La alegría zaragocista contrastaba con la desilusión del meta andaluz.
Fue una noche de fiesta memorable. Moisés convertía de penalti el 3-1 con el que finalizaba un partido de 120 minutos. El camino hacia la final, con rivales tan dispares como el Badajoz, Osasuna, Athletic de Bilbao o Sevilla, había quemado frente al Betis su última etapa. A la final de la Copa del Rey llegó el Real Zaragoza al estadio Vicente Calderón sin Sneijder, lo que disminuyó enormemente su capacidad ofensiva. Apenas hubo ocasiones de gol, todas ellas por la banda derecha, recuperando el esférico en el centro del campo, con Belsué y Higuera como protagonistas. Muy cerca del final, el zaragocista Salva tuvo la ocasión de la noche en el Vicente Calderón, pero Andoni Cedrún desvió el balón fuera del área zaragocista. López Nieto expulsó a Santiago Aragón y el Real Zaragoza disputó los últimos minutos del encuentro con un jugador menos. Como es normal en este equipo, su capacidad de reacción hizo que dominase el partido, aunque solamente llegó a puerta a través de disparos lejanos. Se llegaba así al final de la prórroga de 120 minutos de fútbol ralentizado por el Celta. Andrijasevic conseguía la primera ventaja gallega. Cáceres establecía el empate a 1. Gudel ponía el marcador en 2-1. Nallín conseguía el 2-2. Dadí adelantaba al Celta, 3-2. Darío Franco mantenía la igualdad, 3-3. Losada marcaba el 4-3 para los vigueses. Gay empataba a 4 goles la tanda. Era el quinto lanzamiento desde el punto de penalti. Andoni Cedrún le adivinó la intención al lateral del Celta. La afición aragonesa festejaba el fallo de Alejo y Chechu Rojo asumía ya la victoria del Real Zaragoza. Yo creo que la parada que hubo en el famoso penalti que hubo en la final de la Copa del Rey, pues es un... Bueno, puede marcar como el penalti que metió Paquete Higuera, ¿no? Es un triunfo importantísimo, una final de Copa del Rey que yo creo que fue el revulsivo de que la afición de Zaragoza volviese a vibrar y que la juventud pudiese añorar siempre a los ídolos que tiene la Zaragoza, que para mí era importante, ¿no? Higuera tenía en sus botas la consecución de la Copa del Rey. Disparó con fuerza a la derecha de Cañizares, que se arrojó al otro lado. El jugador zaragozano estallaba de entusiasmo y se dirigía hacia los seguidores aragoneses. Una vez que vi que la pelota entraba, pues yo creo que ahí ya esa presión que habíamos tenido antes del partido y todos esos nervios agarrotados y todo, yo creo que ahí ya me desahogué, me desfoqué un poco y ya me fui hacia el público como ya suspirando y como que lo habíamos conseguido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que fue esa fue mi reacción, ¿no? Y bueno, y lo de saltar la valla, que casi me caigo porque no veía lo que había detrás y casi caigo, ¿no? Pero ahora te digo, fue todo pues ese desahogo de toda esa presión que habíamos tenido durante toda esa semana, ¿no? Víctor Fernández estaba desencajado por la emoción, pero satisfecho por la victoria. El Real Zaragoza había conseguido su cuarta Copa del Rey ante el Celta de Vigo en una final inédita. Yo creo que fue el partido más importante de la temporada. En definitiva, allí es donde se concitaron todos los esfuerzos y todas las voluntades de todo un pueblo y un equipo que logró conseguir un título que ansiaba desde hacía bastantes años. Por tanto, aquello nos dio una confianza, una seguridad importante. Y a raíz de aquel momento el equipo siguió cosechando triunfos tras triunfos. Entre esa explosión de júbilo, Su Majestad el Rey entregaba la Copa de Campeones a Miguel Pardeza. La plantilla aragonesa cambió su camiseta para recibir la felicitación del monarca. 30.000 aficionados aclamaban al Real Zaragoza. De madrugada en Madrid el equipo celebró con una cena especial su merecido triunfo. La amargura del pasado año en Valencia se veía ahora compensada con la Copa presidiendo el emotivo acto.
La capital aragonesa se lanzó a la calle. Miles de automóviles colapsaron el centro de la ciudad y la alegría se desbordó en la emblemática Plaza de España, punto de encuentro de aficionados de todas las edades. Al día siguiente, la Plaza del Pilar congregó a más de 100.000 aragoneses que aguardaron durante más de 2 horas la llegada de la expedición. Todo Zaragoza era una fiesta. La plantilla ofreció la copa a la Virgen del Pilar en un sencillo pero emotivo acto. El capitán Miguel Pardeza fue el portavoz ante nuestra patrona. Después, en los balcones del ayuntamiento, todo Aragón sería partícipe del indescriptible sabor de la victoria. Después de conquistar la Copa del Rey, el Real Zaragoza afrontaba el final de la temporada 93-94 con las miras puestas en alcanzar la tercera plaza. El futuro del equipo de Víctor Fernández empezaba a escribirse con letras de oro. Nada más volver de Madrid y de disfrutar de la gran fiesta en la Plaza del Pilar, el Real Zaragoza pagó la resaca en Valencia, donde perdió por 3-0. Solo quedaban 3 jornadas de liga. Con Snyder en la formación inicial y el título de Copa en las vitrinas de la sociedad, el Real Zaragoza demostró a toda España su condición de campeón. Higuera consiguió el 1-0 en el minuto 22 a pase de Poyet. Gustavo, 2 minutos más tarde y en una jugada elaborada por la derecha, establecía el 2-0 en el marcador. La goleada se vivía ya en el Estadio Municipal de La Romareda. Con Esteban incorporado al ataque, el Real Zaragoza tenía un punta más en su persistente ofensiva. El asturiano envió un balón envenenado al delantero argentino que remató de cabeza el 3-0. El definitivo 4-1 fue conseguido también por Juan Eduardo Snyder. Santiago Aragón de penalti abrió el marcador en el Molinón. El 0-2 fue convertido por Belsuén, que cerró así una magnífica temporada. Snyder recibió un balón de Higuera y en colaboración con la defensa asturiana dejó el cuero a los pies del lateral zaragozano que batió al veterano Ablanedo II. Darío Franco convirtió el 0-3 definitivo en el Estadio Gijonés. Una jugada por la derecha de Higuera y Snyder dejó bien clara la vocación ofensiva del equipo de Víctor Fernández, cuyo final de temporada estaba resultando espléndido. Era el último partido de Liga y la oportunidad del Real Zaragoza de arrebatarle el tercer puesto al Real Madrid de Vicente del Bosque, que le había formado pasillo al campeón. Moisés empataba el encuentro que se había puesto cuesta arriba con el 0-1. Gustavo Poyet, en un error de Bullo, adelantaba al Real Zaragoza en el marcador. El festival de fútbol y goles no había hecho más que empezar. Higuera conseguía el tercero de la tarde, su 12º gol en la Liga en plena exhibición zaragocista. El Real Madrid era barrido por un juego de filigrana que ponía al público en pie para aplaudir la avalancha aragonesa. De nuevo Poyet, en acrobático servicio de Higuera, rompía la defensa merengue. El 4-1 daba la tercera plaza final al Real Zaragoza. Con un 0-2 en contra arrancaba el Real Zaragoza en Barcelona. Alberto Belsué, en jugada personal, abría una puerta a la esperanza. Era el 0-1.
Begiristain empataba a un gol con una gran dosis de fortuna. Jugada que arranca desde la defensa visitante. Pardeza recibe un balón en perfectas condiciones de ser jugado y se lo pasa a Juan Eduardo Schneider, que con la parte exterior del pie derecho bate a Lopetegui. 1-2. El 1-3 lo consigue un inspirado Francisco Higuera. En esos momentos el Real Zaragoza era campeón de la Supercopa. Nada más comenzar la segunda parte, Stoichkov consigue acortar distancias. Una mano de Cáceres le ocasiona al Zaragoza la expulsión del argentino y la máxima pena. López Nieto le muestra la cartulina roja y Stoichkov empata a 3 el partido. Yo creo que ya hay un camino ahí. Esto es como la educación a un niño, es decir, si lo educas desde el principio fenomenal, esto va a seguir. Es decir, que desde que fue el famoso promoción contra Murcia se tocó fondo y a partir de ahí se ha empezado a formar un equipo, a formar una piña, una familia y da lugar a que bueno, ha sucedido esto y que yo creo que vamos a aspirar a más cosas y no a quedarnos como nos hemos quedado. Higuera, en jugada de Schneider, batía con facilidad al meta azulgrana. El Zaragoza volvía a ponerse por delante, 3-4. Begiristain solamente tiene que empujar el cuero ante la mortal jugada de Stoichkov. Cumplido el minuto 90, una falta lanzada por Higuera se cuela ante el monumental fallo de Lopetegui. La verdad es que ha sido todo una vuelta sensacional. Yo creo que lo que es el Zaragoza lleva no ya este año, sino varios años en alza, va hacia arriba y estamos disfrutando cada año un poquito más, ¿no? Y yo creo que bueno, que tenemos que ir aprendiendo de todas esas cosas. El equipo se ha acostumbrado a ganar y bueno, y de hecho yo creo que lo está consiguiendo, ¿no? En la primera jugada de la tarde, Schneider inauguraba su cuenta goleadora en la Liga 94-95. El equipo sufrió hasta el final para remontar el 1-2 que parecía romper la magnífica racha de la Romareda, donde no se perdía un partido desde octubre de 1993. El recién incorporado Darío Franco fue quien empató el partido en el minuto 68 en colaboración con Paqui. El Real Zaragoza inició su cuenta de positivos en el campo de Anoeta con un soberbio gol de Higuera que anulaba el 1-0 de Donostiarra. El lanzamiento de la falta fue impecable. Juan Eduardo Schneider marcó el tanto que le daba la victoria a los visitantes en un servicio de Poyet. La presencia de Radu Mirantis en la Romareda y sus equívocas declaraciones desde la capital asturiana le otorgaban al encuentro un aliciente especial. Schneider se encargó de hacer saltar el cerrojo Carballón con un gol de fuerza tras demostrar su excelente técnica individual. De nuevo el delantero centro argentino en plena racha goleadora firmaba el 2-0 en el marcador. La falta botada por Najim y repelida por uno de los palos fue aprovechada por Schneider para sentenciar un difícil partido. Se esperaba la revancha del FC Barcelona en Zaragoza. Los 6 goles de la temporada pasada y los 5 marcados en el Nou Camp en la Supercopa favorecían el morbo. Volvía a ser Schneider el verdugo de los catalanes sobre el césped aragonés en una avalancha mortífera de juego vertical hacia la portería adversaria. Najim le colocó un balón de oro a la cabeza del máximo realizador zaragocista que aprovechó para batir a Busquets. Geli se estrenó como goleador ante los azulgranas. Un centro chut del santanderino que se tragó el polémico meta del Barcelona le valió la victoria al Real Zaragoza, que empezaba a sonar como alternativa en la lucha por el título de Liga. Andújar Oliver fue sin duda el protagonista del partido. Gustavo Poyet empataba a 1 al Real Zaragoza en el marcador, minuto 20. Santiago Aragón adelantaba al Real Zaragoza 1-2. Lanzamiento impecable desde fuera del área.
El 1-3 ya en la segunda parte fue conseguido de penalti también por el malagueño. Aún así, el Deportivo salvaría un punto al final del encuentro. 3-3. Gustavo Poyet comenzaba a ser determinante en las victorias zaragocestas. Con su impecable cabezazo, quebraba la muralla gallega y abría el camino a la única goleada de la primera vuelta. Darío Franco aprovechaba un grave error del meta coruñés para marcar el segundo tanto, emulando a un típico delantero centro oportunista. Al filo del final de la primera parte, una asistencia de Alberto Belsué a Higuera servía para que el 3-0 subiera al luminoso de la Romareda. De nuevo el Celta, finalista de Copa, caía por goleada en 2 visitas consecutivas a la Romareda. El tándem Higuera-Pardeza volvía a funcionar como en los viejos tiempos. El capitán aprovechó un balón del extremeño para lograr el 4-0. El Real Zaragoza llegaba al invicto terreno de juego del Benito Villamarín. Miguel Pardeza, que volvía a la formación titular, Gustavo Poyet y Juan Eduardo Schneider, que se aproximaron con relativo peligro al marco de Jaro, el meta menos goleado de la primera división. Andoni Cedrún, que atraviesa un magnífico estado de forma, salvó al Real Zaragoza de la derrota en el estadio Benito Villamarín, primero con un disparo de Gordillo. Víctor Fernández preocupado. En la segunda parte aquí no tuvo su oportunidad, pero el meta zaragocista salvó la situación de peligro. A tan solo 3 minutos del final, Francisco Higuera, a pase de Juan Eduardo Schneider, conseguía el 0-1, romper la racha victoriosa del Betis y afianzarse la búsqueda por el primer puesto en la clasificación. A finales de octubre, pasadas ya las fiestas del Pilar, llegaba el excelente Real Madrid de Jorge Valdano a la Romareda. Los primeros minutos, con un público totalmente entregado, fueron de intenso dominio zaragocista. Schneider madrugó para hacerle el primer gol a sus excompañeros. El argentino sorprendió a Bullo en un lanzamiento al palo corto. Raúl, el joven debutante, fue protagonista tanto por su buena actuación como por sus numerosas oportunidades falladas. Ya en la segunda parte, Schneider volvió a batir al veterano metagallego. Un centro por la izquierda de Geli fue empujado sin oposición por el argentino. Tras el empate a 2 del Real Madrid, Poyet puso la guinda a un excelente espectáculo con un gol magnífico de ejecución a tan solo 4 minutos de la conclusión del encuentro. El 20 de noviembre fue también un día inspirado para Gustavo Poyet. Después de un empate a 0 en Logroño, los 2 nuevos puntos conseguidos en la Romareda situaban como líder al Real Zaragoza. Balaguer nada pudo hacer ante el fulminante disparo del uruguayo. Una gran jugada por la izquierda de Geli sirvió para que Pardeza rematara de cabeza logrando el empate a 1 de los aragoneses. También fue el onubense quien puso por delante en el marcador al Real Zaragoza 4 minutos más tarde.
Santi Aragón, de penalti, colocó el 3-1 en el marcador de la Romareda, que sufrió demasiados apuros para derrotar al final por la mínima al Sporting. Sí, un año inolvidable para todos, un año que nos ha traído grandes resultados, grandes actuaciones. Hemos sido el equipo español que mejores resultados deportivos hemos conseguido a lo largo de este año natural y por tanto un año que debe quedar presente para siempre en la mente de todos los aficionados y seguidores zaragocistas. Se ha elaborado un proyecto con gran sentido común, futbolistas que han dado un gran rendimiento, futbolistas que han alcanzado su máxima madurez tras unas temporadas de crecimiento y después ya la convicción de que el Zaragoza es un equipo que puede competir con cualquiera de los grandes. De todo esto se ha dado cuenta nuestra afición, se ha dado cuenta el Consejo de Administración y todo ello ha logrado contribuir a formar una estructura mucho más sólida y mucho más amplia como un club. Una afición que ha tenido un comportamiento ejemplar a lo largo del 94, una afición que ha aumentado considerablemente el número de abonados y sus presencias en la Romareda y una afición que es un elemento necesario e imprescindible para arropar y dar calor al equipo en aquellos momentos más difíciles. Este fue sin duda uno de los peores encuentros de los aragoneses y en el que la fortuna se convirtió en su fiel aliada. Los delanteros del Real Zaragoza se aproximaron en contadas ocasiones al marco montañés y con escasa pólvora en las botas. Andoni Cedrún volvió a ser el mejor de los zaragocistas. Miguel Pardeza, antes del gol del Real Zaragoza, tuvo la más clara oportunidad de adelantar a los maños en el marcador. Esta acción fue contestada por los cántabros a renglón seguido. Andoni Cedrún volvió a estar sensacional. La suerte de los campeones hizo que Gustavo Poyet encontrase en la zaga santanderina el mejor cómplice para sus objetivos ofensivos. Un balón cuyo destino en el banderín de córner supuso el sorprendente 0-1 a tan solo 12 minutos del final del partido. Creo que un año inolvidable, evidentemente ojalá se repitiera por lo menos igual todos los años, ya que conseguir un título aquí en España es muy difícil y se logró, y bueno, mantenerse siempre en las posiciones de cabeza, tanto en la final de la temporada anterior como en el principio de esta temporada, es muy importante, ¿no? Sí, un comienzo muy importante, un comienzo a un nivel prácticamente igual que el anterior, evidentemente ya contra equipos que nos respetan mucho más, que se encierran más, inclusive cuando jugamos visitante. Y bueno, situándonos en el lugar donde todos queremos, con complicaciones evidentemente, tanto a nivel de lesiones y suspensiones y problemas arbitrales, pero claro que el equipo está capacitado para responder y bueno, ahí estamos y a ver si se mantiene en este año 95. El último partido del 94 se saldó con una complicada victoria ante el Español. Fue de nuevo Gustavo Poyet, a poco de comenzar la segunda parte, quien saltó el cerrojo de los catalanes. Con estos dos nuevos puntos que le permitían terminar el 94 en segunda posición en la Liga, su pase a cuartos de final de la Recopa y la magnífica trayectoria en Liga y Copa del Rey de la temporada anterior, el Instituto Internacional de Historia y Estadística confirmó al Real Zaragoza en su clasificación de 1994 como el 12º club del mundo, la mejor clasificación oficiosa en toda su larga vida futbolística.